La tendencia general de los servicios de redes en el mundo es una concentración, que no es una buena noticia jamás para cualquier tipo de configuración o arquitectura social, la concentración en algunos servicios de redes, estando al centro, sobre todo, Facebook. Si tenemos tiempo vamos a ver algunos datos en la segunda parte de las tres en las que está constituida este PowerPoint. Entonces Facebook rebasó hace unas semanas 500 millones de personas. Es en ese sentido, si usamos la metáfora, la figura, o no tan metáfora ni tan figura, sino el concepto descriptivo de cibernación, es la cibernación más importante que hemos tenido históricamente. Sigue en aumento el proceso de concentración. Todas las noticias que tenemos en este año son noticias de problemas que vienen, que si la seguridad de los datos personales, que si las negociaciones, que si la comercialización, que si esto y que si lo otro y que si más allá. Bueno, el Facebook sigue adelante y va a seguir creciendo. Dentro de Facebook, que es el gran servicio de redes sociales en el ciberespacio, está la gran cibernación, y demográficamente próximamente va a ser la primera nación del planeta y va a ser una nación ciberespacial. Nada más este detalle ya es para sentir un pequeño escalofrío y da para otra agenda en la cual hay que indagar, hay que preguntarse, hay que entender qué implicaciones tiene hacia el futuro próximo que esta cibernación, que es una cibernación constituida bajo legalidad, normatividad, iniciativa, distinta a lo que tenemos como sentido común de lo que es una nación, en las figuras ilustradas y liberales del tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, la nación, la república, es lo que entendemos por los poderes, las fronteras, los territorios, la bandera, y de pronto esta cosa que es Facebook, y si uno lo agarran distraído, viviendo todavía en un mundo que viene del pasado y que no se ha encontrado todavía con este mundo del presente y hacia el futuro, dice, pero es una cosa como un juego de niños. No es un juego de niños, es una nueva configuración social, es muy complicada, es muchísimo más compleja que lo que entendemos por nación en un sentido republicano de la palabra. Es el futuro, ya está en el presente, nos está afectando nuestra vida cotidiana, o sea que tomen la actitud que quieran, la postura que quieran, pero no subestimen a la cibernación del Facebook ni al ciberespacio, que ya está ahí, nos está construyendo y nos está esperando. Ustedes pueden retardar su incorporación a él, al ciberespacio, a esta cibernación. Pueden decir que no tiene nada que ver, que no les implica, ya los está afectando más de lo que ustedes piensan, y en el futuro va a ser probablemente el centro de su vida. O sea que ustedes tienen la palabra, si se enteran de qué es eso ahorita, o se enteran tarde o temprano, en unos pocos años, o tal vez menos. Y sobre el tema de los jóvenes, la tendencia mundial de la construcción de Facebook, este es el dato que quería yo darles como último dato antes de empezar a presentar el PowerPoint, es que, y el dato viene más adelante con la estadística, el estrato social que en el planeta está colonizando a una mayor velocidad y en un mayor porcentaje esta nueva nación tan poderosa como es Facebook, es el estrato entre 35 y 55 años. No son los jóvenes, son los adultos, y no los adultos jóvenes, los adultos. ¿Qué es el rollo de Facebook? ¿No es un rollo como de chavitos? Tal vez en México sí, y eso es una noticia también que abre otra agenda de ¿por qué si en el planeta, si en el tránsito general de la configuración del movimiento de la cibernación Facebook, el personaje, el protagonista,
es alguien de promedio 45 años, levanten la mano aquí, ¿cuánta gente está en este estrato entre 35 y 55 años? ¿Cuántos de los aquí presentes? ¿Ya miraron? Según las tendencias generales, ustedes son el centro de la cibernación. Pero si se miran un poquito a sí mismos, va a resultar que quizás son los datos que tenemos, mexicanos, de diferentes investigaciones. Yo trabajo asimilado dentro de las diferentes cosas que hago a un programa de trabajo sobre el Internet que se llama Proyecto Internet, que está en el TEC de Monterrey, del Estado de México, y ellos realizan en México la encuesta de un panel como de 60 países del World Internet Project. Bueno, según estos datos que son consistentes, ANPIS y otros lugares donde también se hacen encuestas, en México la tendencia básica del crecimiento de Facebook es en jóvenes entre 15 y 25 años. Como les digo, solo este dato ya es un espejo extraño, particular de por qué no vamos en la corriente principal de la construcción del ciberespacio y de la cibernación a nivel planetario. ¿Qué significará esto? ¿Qué implicaciones tiene? Y entonces voy a hacer otra pregunta pública para que se vean ustedes. Ya miraron que son la mayoría. Vamos a hacer una pequeña coda. ¿Quién está fuera de este estrato de 35 y 55 años? No hablemos de los de mayores de 55 años, como estoy yo también, sino de los menores. ¿Quiénes aquí hay menores de 35 años? No se bajen de edad, muchachas. Entonces, resulta, vamos a preguntarle a esta gente que acaba de levantar la mano, ¿cuántos están en Facebook? Son como menos de la mitad. Y entonces, y del otro, del grande, del de 45 y 55 años, ¿cuánta gente está en Facebook? Miren, no está mal, sería como una cuarta, quinta parte de lo que es un poquito por encima de la configuración nacional, pero es consistente con lo que les acabo de mencionar. Es decir, mientras que los jóvenes están colonizando Facebook y los adultos no están colonizando Facebook, a diferencia de otros países, esto debe dar una configuración especial a la manera como nuestros jóvenes se están incorporando a la cibernación y los mayores se están quedando fuera por el momento. Es, les digo, toda una agenda especial, en particular este elemento. Si ustedes revisan las agendas sobre este tema, a ver, es un tema muy amplio, ya se me ocurrió comentar otro detalle, pero yo les lo voy a comentar. Hace un mes más o menos, en el World Trade Center de la Ciudad de México, hubo un gran evento, es el tercer evento de esta asociación, que es las Cibermamás. Es una asociación nacional mexicana de mamás preguntándose por Internet, las mamás e Internet. Y en este evento del World Trade Center, uno de los temas principales era ¿qué está pasando con nuestros hijos? Por supuesto, realmente, por lo menos por ahora, a estas cibermamás les interesa menos su propia configuración en el ciberespacio, lo que ellas pueden ser como ciberciudadanas en el ciberespacio, sobre todo están preocupadas sobre sus niños y sus jóvenes. Y entonces quieren hacerse cyber, entonces quieren cursos. ¿Cómo le hago para poder ponerme al día, ser un par de mi hijo y no quedar excluida de algo que está sucediendo ahí y que me preocupa, las cibermamás? Este dato va a estar interesante. ¿Cuántas de las personas aquí presentes, las de mamás, forman parte de esta asociación de las cibermamás? Una, dos, ¿usted también? ¿Ya checaron? Es decir, este es un elemento también de cómo se van quedando fuera.
hay un frente, un movimiento mexicano, nacional y también con variantes regionales, que es un fractal de cosas que están sucediendo en diferentes partes del mundo y del cual de pronto, como se acaban de ver ustedes, están fuera. ¿Cómo estoy fuera? Soy un profesor universitario, soy una persona educada, ilustrada, atenta, veo noticieros, veo revistas, trato de estar al día en mis cosas, y sin embargo, como ustedes acaban de ver, de otros órdenes de configuración de la vida contemporánea y sobre todo de la vida contemporánea que apunta hacia el futuro, se están quedando fuera. Tema interesante para pensar en sí mismo. Y ahora sí, entramos directamente a esto que tenemos acá. Jorge Hidalgo, que viene al ratito después de mí, como platicaba hace un momento con Irma, es de otra generación. Entonces, pues sí, si tomamos la figura esta de los historiadores de anales de 15 años, Jorge realmente es la generación que sigue de mí. Entonces él está por llegar a los 40, yo estoy pegándole a los 60, o sea que somos claramente dos generaciones diferentes. Sin embargo, en el movimiento nos hemos encontrado y somos absolutamente contemporáneos. Cuando yo estaba trabajando con redes en mi juventud, Jorge estaba viendo televisión y es generación Nintendo o algo por el estilo, era un niño. Cuando yo empecé a trabajar en los 90s con las primeras figuras de redes sociales a través del concepto de comunidades virtuales en esos primeros años de la historia de Internet, porque era un muchacho que estaba empezando la universidad y estaba entrando apenas en estas materias a leer cosas. Ahora es uno de nuestros expertos nacionales sobre el tema de redes y en particular sobre el tema que los trae ustedes acá. ¿Cómo conectamos todo esto que vamos a ver en parte acá conmigo con el aula, con mi figura de maestro en relación a mis estudiantes? Entonces, voy a hablar menos de esto, porque para eso va a estar Jorge. Entonces, lo que me toca a mí es presentarles el panorama de algo así como un pequeño apunte de marco conceptual de elementos de estudio sobre las redes sociales antes del ciberespacio y de que Obama las pusiera en el centro de la agenda, porque es otro fenómeno tan interesante. Las redes sociales, aunque ya estaban antes de Obama en las redes, los servicios de redes sociales, ya Facebook existía, era un gran fenómeno, todo ha pasado tan rápido, es parte del problema con esto, el metabolismo es rapidísimo. El 2004 al 2006 empieza Facebook, de pronto ya todo el mundo está en Facebook, en pocos años ya tenemos 5 años, 500 millones de gentes en Facebook en el planeta, y se inscriben más o menos entre 500,000 y 700,000 personas diarias a Facebook, o sea que esto es una cosa increíble, y de pronto Obama te llega a la presidencia de los Estados Unidos por su trabajo en redes. Este mismo año, en el Teatro de la Ciudad de México, en el aniversario de los 50 años del CONEC, del Consejo Nacional de Investigación y Enseñanza de la Comunicación en México, estuvo invitado como magistral la persona, el intelectual, el diseñador del trabajo de Obama con redes. Y ganó la presidencia, un negro, más o menos joven, y que ni es gringo, es un tipo medio migrante, y gana, y demócrata. Pues, ¿qué pasó? Entonces ahí sí todo el mundo, a ver, platícame, ¿qué es eso? ¿Cómo le haces? ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve? Uy, pues porque si lleva presidentes de la República la gente, pues yo quiero saber de eso. Y ahí tienen a todas las cuadrillas alrededor de nuestros candidatos, candidatotes, candidatitos en México diciendo, yo quiero bamear también, esto funciona, esto sirve para algo. Entonces, suele pasar, entonces hay mucha gente inexperta, muy ambiciosa,
en una configuración cultural, cognitiva, psíquica, completamente distinta al mundo y a la fenomenología del fenómeno del ciberespacio, viendo cómo hace con eso, porque si eso me da poder, yo quiero saber qué es. Y eso crea otra agenda de observatorio sobre todo lo que están queriendo hacer las gentes en el ciberespacio, desde las que se han ido metabolizando dentro del ciberespacio. Ahorita Irma me hablaba de su hijo. Es que yo hablo con mi hijo y es mi maestro. Todo lo que tiene que ver con apachurrar pantallitas y esa onda, pues él es el que me dice. Bueno, ese es un metabolismo dentro del ciberespacio. Y al mismo tiempo ese morrito tiene que hablar con una mamá que es de otra generación, tiene que salir a la calle, que es es un mundo que no es completamente simétrico a ese. No sé, pues a lo mejor tiene que ir a misa, o va al 16 de septiembre al Zócalo de aquí o se viste de Halloween, no sé, que todo eso viene de configuraciones previas, pero él se está metabolizando dentro. En cambio hay gente que va quedando fuera, la brecha digital de todo esto, pues le puede pasar, o como Irma que dice, sí estoy fuera, pero estoy dentro, porque tengo a mi contacto con ese mundo que es mi hijo. Pero hay otros que no tienen su contacto en ese mundo, y entonces lo van observando desde fuera y se van enterando por lo que dice López Dóriga, que es una fuente muy complicada para irse enterando de lo que pasa en esto. Entonces, este es un pequeño programa de la conferencia en 3 títulos generales. Vamos a dedicarle sobre todo tiempo al primero, al concepto, que más bien una noción para poder después hacer algo con esa noción en relación a los servicios de redes sociales. En la segunda parte es donde va a aparecer la figura de Facebook, y voy a tratar de como plantear el antecedente para lo que va a decir Jorge, que ahorita viene en la carretera, espero que llegue a tiempo, porque el vato viene por carretera y llega directamente aquí. ¿A qué hora se habrá levantado para venir acá? Se levanta temprano, Jorge. Y el tercero es un pequeño apunte de qué hacer, qué se ha hecho y qué se está haciendo y qué se puede hacer. Ya no lo que han hecho otros, sino qué tipo de tecnología, como know-how, como saber hacer, qué indicadores tenemos de eso, hasta como para posibilidades de proyectos universitarios específicos sobre ello, por ejemplo en cuestiones pedagógicas y de aula, ya eso les platicará Jorge, que es un experto, y en otros ámbitos, como voy a poner algunos ejemplos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces, esto es lo más simple y lo más complejo del concepto y de la noción. Como otros conceptos, el concepto de red el primer problema que tiene el concepto de red es que me suena conocido. Y entonces esto facilita que asimile rápidamente, integre rápidamente a mi mapa conceptual y hasta perceptual elementos nuevos, teóricos o técnicos, formales de redes, pero la mala noticia es que lo voy a traducir. Como ya tengo algo que se le parece, la integración es una integración que tiene un proceso de traducción donde acomodo lo nuevo en relación a lo viejo. Entonces digo, ya entendí qué es eso, pero ya lo entendí de algo que es antes distinto a algo nuevo, y entonces puedo pensar que estoy entendiendo o comprendiendo alguna configuración nueva, cuando en realidad me estoy quedando todavía muy limitado al respecto y no me doy cuenta. Ese es parte del problema. Entonces, ahí hay 3 elementos de configuración de esto. Uno primero que es clave para lo que vamos a ver inmediatamente, es que esto que está singularidades son los individuos, son todos nosotros, estas ficciones de autonomía, que es la individualidad. Esto es otra agenda complicadísima y que para el fenómeno de redes y el futuro que viene va a ir apareciendo cada vez más.
Quizás hayan escuchado alguna vez a un sociólogo que ahora está de supermoda, Bauman. Es un sociólogo junto con otros como Elías, que son polacos de origen. La sociología polaca es una sociología muy especial, muy particular históricamente, porque es una sociología que partió de configuraciones muy sofisticadas, como son las universitarias, para pensar lo social en un ambiente muy agrario. Entonces digamos que al mismo tiempo que se formaron los sociólogos, estos sociólogos estaban cargados de un entorno que era muy agrario. A diferencia de otros sociólogos, como yo mismo, que me formo como sociólogo en un entorno y con una ecología interna ya absolutamente urbana. Y en general le pasó eso a la sociología mexicana. La sociología mexicana es una sociología construida en lo urbano y por eso por eso tiene distancias a veces del fenómeno rural en el país. En cambio en Polonia no sucedió así. Y luego vino Hitler y pasaron otros fenómenos y esta gente migró, pasaron por Alemania, que era un nodo de pensamiento superior muy importante a mediados y a principios del siglo XX, y luego por la cuestión del nazismo van migrando, algunos van a Estados Unidos, otros llegan incluso acá a América, y en Inglaterra se dan fenómenos interesantes como este compañero Zygmunt Bauman, que es un hombre ya de 80 y tantos años, muy lúcido, muy brillante y que escribe como loco antes de... Qué bueno, que es una cosa extraña, qué bueno que tenga tanta vitalidad para escribir a la edad que tiene una agenda todavía que desarrollar. Bauman, lean a Bauman, y hay ahorita libros de todo tipo sobre él. Yo el que les recomendaría más, que me parece que sintetiza en mucho lo que nos interesa dentro de esta agenda, es un librito pequeño del siglo XXI que se llama Comunidad. Entonces Bauman dice, le costó más de un siglo a la modernidad desmontar a la figura básica de la organización social de siglos, tal vez milenios, que era la comunidad. Eso es modernidad. La modernidad, en Bauman, además de otras cosas, es algo que desmonta la comunidad y nos convierte en individuos. El fenómeno estético, que es el que nos afecta más, nos deslumbra más por toda la expresividad plástica, literaria que desarrolla, es el romanticismo. Yo soy, yo pienso, yo me expreso, yo entiendo mi vida, mi mundo, mi sufrimiento, mi enamoramiento, mis confusiones, qué especial soy, qué raro soy, yo. Bueno, eso en la historia social tiene algunos segundos y por lo tanto tiene 1000 distorsiones y 1000 complicaciones, como todos ustedes comprenderán. Estamos a hitos en nuestra epidermis, como decía un amigo poeta jalapeño, y eso nos ha traído muchos problemas, sorpresas y fenómenos fascinantes, maravillosos, pero también un montón de problemas sociales en más de un sentido. Bueno, así expresa Bauman el fenómeno básico de tránsito de la premodernidad a la modernidad. La figura de redes es algo que se monta en una nueva ola que plantea algo parecido a ahí viene de vuelta la comunidad, pero no es la premoderna, es otro tipo de comunidad. Y entonces este concepto de redes es un concepto que también se convierte en un instrumento teórico para ir observando, percibiendo, tejiendo y atando esta nueva ola, esta nueva forma de percibir regreso a lo básico de la vida social, que es la urdimbre y la trama del tejido social, que son las redes. Todos somos redes. Las redes nos forman, lo vamos a ver en un momentito en la figura del teórico más importante que tenemos de redes sociales en el planeta, que es un experto en medicina pública, en políticas públicas médicas, es un médico de salud pública,
después metido a sociólogo, a matemático, y ha trabajado con equipos muy interesantes. Vamos a ver ahorita un momento más algo sobre él. Y él tiene nociones muy sencillas, como esta de sentido común, bueno, todas esas singularidades no se suman, siempre están configuradas en nubes, en cuerpos. Somos las redes a las que pertenecemos. Pues, pero como perogrullo diría, podríamos afirmar, todos ustedes tienen lo que sienten, lo que piensan, lo que temen, lo que desean, forma parte de la educación, de la ecología, de socialización de la que han formado parte, y eso ha sido gente, patrones culturales, maneras de que, ay, me gusta esta comida y no me gusta esta otra, pero no nada más me gusta a mí, le gusta un montón de gente como yo aprendí de ellos, como ellos, el que con lobos anda, aullar se enseña, esa es red, dime con quién andas y te diré quién eres, eso es red. Son nuestros proverbios, nuestros dichos que nombran nocionalmente el concepto de redes. Somos las redes de las que hemos formado parte, formamos parte. Nuestros amigos, nuestra familia, la universidad donde estudiamos, el ambiente o las instituciones donde hemos trabajado. Entonces, uno se construye en la interacción en todo eso. La primera noción. 2, y esto es clave para la configuración nueva, el regreso de las redes y para el tema del Facebook y los servicios de redes sociales. Las redes no están cerradas, son sistemas abiertos. Y al ser sistemas abiertos tienen ciertas fronteras muy porosas. Y además hay nuevos fenómenos. La frontera no está fuera a nivel de imagen espacial. Algo como si fuera una epidermis, sí existe algo parecido a eso, sino también están dentro. ¿Cuántos años tenemos viendo televisión? Tenemos un intruso dentro de la casa y convive con nosotros, come con nosotros, duerme con nosotros, se baña con nosotros, la televisión o la radio, todo el tiempo, camina en el camión con nosotros, en el taxi, ahora ya camina incluso físicamente con nosotros desde el Walkman. ¿Eso qué es? Es una nueva configuración física donde ya no está lo de afuera afuera y lo de dentro, sino lo de afuera también está dentro y uno también está afuera, porque uno va a donde va, pero al mismo tiempo va hablando por teléfono y se va comunicando con algo que está fuera de la burbuja y del epidermis. Entonces ya no es tan claro qué es lo que está dentro y lo que está afuera, y ahora menos claro que nunca esa figura. Entonces, entender la interacción, o sea, qué es lo que transita por todos estos pasadizos, todos estos canales, estos ductos, estas líneas de transmisión de información, de percepciones, de imágenes, de sentimientos, de emociones. Ya es otra vez una nueva imagen de una altísima complejidad. De manera muy simple, pues soy mi familia, pues de acuerdo. Pero de una manera compleja es, si estoy mirando un programa o viendo una película hindú, ¿qué es eso? ¿Qué me está haciendo? ¿Con qué se está conectando? ¿Eso quién lo hizo? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó aquí? Y de pronto en una sola tarde, zapeando en la televisión, uno puede estar en contacto con una diversidad de mundos, de ecologías, de inteligencias, de talentos, de estructuras, de estratos, de información, de culturas, de cosmologías, de visiones del mundo, de valores. Y entonces uno ya es un híbrido de 1000 cosas y no se da cuenta de lo complejo que es y de lo complejo que ya se convirtió todo junto con uno. Entonces, no está fácil. Hay que simplificarlo porque si no, la cabeza no nos da, pero en principio, la verdad, no está sencillo. Entonces, de una manera más cosmológica, general, todo está relacionado con todo. Bueno, sí, no. Hay horizontes de imaginación, como los
como los taoístas, o la figura del libro de las fundaciones de Asimov, o la figura que es también espeluznante de la física cuántica, donde hay una configuración del espacio, de cierto espacio o de cierta percepción del espacio, donde dos elementos aparentemente muy distantes son contemporáneos, todo según el punto de vista con el que se observen. Entonces, algo que está aparentemente muy distante, en realidad está conectado. Y esa es una palabra clave para toda la figura de redes. Estamos conectados. Y a veces parecería que lo que está sucediendo con todo el fenómeno de las redes, en una imagen que parece mística, es que el ciberespacio viene a ser como un detonador, un despertador de algo que ya estaba ahí y que por alguna razón estaba apagado y ahora está prendiéndose. Y al prenderse nos hace sentirnos eso, conectados. Y si estamos conectados, ya no somos yo, sino somos algo diverso, múltiple, rico, emocionante, bello, complicado, lleno de incertidumbre, y tenemos que empezar a aprender cómo lo hacemos para vivir en ese nuevo sentido de la totalidad. ¡Wow! Dije que casi místico. Hace 20 años, un joven de 22 años vino a una reunión que hicimos por esto que estamos en el año McLuhan, empezando el próximo año. Vino este joven a la Ciudad de México, era el director del Instituto McLuhan de Toronto, Canadá, un muchacho de 22 años, y presentó una ponencia, y que el título era algo más o menos así: Internet es el Tao de nuestra generación, y desarrolló el concepto, bajo la figura todo está conectado, todos estamos conectados, y es como aprender a andar en bicicleta. Tenemos que empezar a ver qué es esto de estar conectado, qué se siente, cómo se vive, cómo me cambia, en qué me transforma, en qué nos transforma a todos simultáneamente, y de pronto ya todos andando en bicicleta. ¿Qué mundo va a ser ese? De gente que nunca había andado en bicicleta a gente que todo el mundo anda en bicicleta, conectados. Una figura muy sugerente y maravillosa. Esta es una primera noción simple, operativa, del mundo en el que me moví de 80s a 90s, de redes sociales como ingeniero social. Rosa Specht y Carolina Teneb son unos canadienses que trabajan sobre una figura de redes y comunidad. Les voy a dar un pequeñito ejemplo. Hay una muchacha que tiene problemas en la escuela, una adolescente. Llegan estos dos terapeutas de red comunitaria, y dicen: vamos a resolver el problema de la niña. Entonces, lo primero que le preguntan a la comunidad es: ¿cuánta gente conoce a esta niña? La que sea, aunque la haya visto pasar enfrente de su casa. Y hablan una asamblea de la ciudad. Entonces, la niña, ha habido como 500 personas que han tenido relación con una niña. Según la metodología con la que trabajan, hacen 3 reuniones, 3 días distintos, 3 días seguidos, y le preguntan a la comunidad: comunidad, Fuente Ovejuna, el problema de la niña es este. Vamos a ver, ¿qué opinan? Pónganse a dar soluciones. Y después 3 días imagínate, 500 personas hablando, es complicadísimo. En 3 días resolver el problema de una niña, es que ni la Cámara de Diputados es capaz de hacer, es que es más o menos el mismo número, como ustedes sabrán. Y resuelven el problema de la niña. Resuelven el problema de la niña, deciden esto, y queda resuelto el problema de la niña. Terapia de comunidad. Wow, cuando yo conocí esto dije: quiero hacerlo ya, quiero ver si es posible. ¿Y saben qué pasó? Sí es posible, porque todos tenemos el chip, el gen que le llaman los meméticos, el meme de la figura comunitaria. Porque siguiendo el razonamiento de Bauman, eso está en nuestra genética social, está en nuestro hipotálamo cultural. Somos comunitarios. Entonces nada más le rascamos tantito y sale. Todos queremos ser apapachados
y queremos apapachar y somos monos venidos a menos. Somos grupos, somos grupo, antes que otra cosa. Uno de mis maestros de Teología de la Liberación, que murió hace poco, escribió un libro antes de morir, quería despedirse de esa manera, y el título del libro es Primero hermanos, después todo lo demás, que era como él firmaba sus emails. En la firma decía siempre, primero hermanos, luego todo lo demás. Esta figura de la comunidad, que es una figura poderosa de redes, está ahí, y ahorita lo están sintiendo. Entonces nos dice, es que no se puede, es que somos muy gachos, es que todo el mundo agandalla, es que ya valimos gorro, es que ya soy muy individualista, es que no sé qué, que no sé cuánto. Está ahí, eso se los garantizo, está ahí. Hemos trabajado psicodramáticamente, lo hemos identificado de diferentes maneras, hemos hecho experimentos sociales en sectores populares, dividiendo en tipología entre la gente más comunitaria y la gente más gandalla y más individual, y está ahí, en todos está ahí. Entonces, la definición operativa de estos son: ¿qué es una red social? Es un núcleo familiar con todos los parientes de cada integrante, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, la iglesia, la escuela, la institución. O sea que todo el mundo aquí podría hacer su pequeña apunte, su dibujito de cuál es su red social. Incluso hay diagramas para hacerlo, hay talleres donde uno puede trabajar esto y ver en qué empata uno con el otro y dónde los círculos van siendo, como en teoría de conjuntos, donde los círculos se van coincidiendo. Este es un segundo nivel, porque estamos hablando de grupos operativos en grande, ya a nivel comunidad. Entonces, ¿qué es una red? Todos aquellos que brindan una ayuda significativa y muestran capacidad y voluntad de asumir el riesgo que implica la participación. Es muy interesante. En las figuras de operación de ingeniería en las que trabajo si uno le habla al sentido común, por ejemplo, a muchos de ustedes, y no digo a todos porque depende, esto que está apareciendo ahí podría ser la familia. De todo lo que entendemos por redes que mencionaron antes, ¿dónde es más fácil que se dé esto? Pero en la familia también tiene problemas. La pregunta es que en las figuras comunitarias previas, esto se da más allá de la familia. Es decir, la figura que tenemos de la familia contemporánea también ha roto la comunidad de redes. Pensamos, mi mamá misma decía, así, confiar, querer, preocuparme, pues nada más con mi gente, y los demás me da mucho gusto, me da mucha pena, pues cada quien, y lo que yo pueda hacer, pero no son de mi familia. Bueno, ese es un proceso de lo que vamos a llamar el tránsito de comunidad a modernidad. Tenemos al individuo, yo solitito, que es ya el absoluto rango de la individualización, y antes de eso tenemos una figura, el último bastión de la figura comunitaria, que es la familia, con hay muchísimos problemas. Hermanos, pero espérate tantito, oye, préstame no, vamos a un banco y ahí pagaré no sé qué, porque serás muy mi hermano, pero como vas a seguir estando ahí, pues prefiero que un abogado te fuerce a perder hermano y dinero y todo. Muy complicado. Toda organización consciente posee los recursos para desarrollar soluciones ante las situaciones difíciles de sus miembros. Esta es una apuesta operativa clave, aquello de que dos cabezas piensan más que una. Parece muy elemental, les parece muy simple, pero ese es el poder que está detrás de la configuración de redes. Los recursos puestos en juego a nivel de la red, de la figura de interacciones. Hay un sociólogo posmoderno, muy racional, que viene del derecho, Niklas Luhmann, que dentro de sus textos, quizás uno de los más sugerentes, trabaja con ¿cuál es el centro de la vida social? El centro de la vida social es una palabra que para los gringos, en la sociología norteamericana, y de ahí hacia las empresas, la economía, la microeconomía, la ingeniería industrial, es clave. Trust, confiar. Entonces, mucho de esto tiene que ver con esa
esa representación, ese sentimiento, esa emoción que nombramos coloquialmente como confiar. Confiar. Las redes tienen mucho que ver con esa palabra. Y la desfiguración de las redes tienen que ver con el proceso contrario. Cuando hay desconfianza, lo que tenemos es distancia, separación, ignorancia, intolerancia, y todas estas figuras propias de la modernidad. Ay. Bueno, aquí hay otros elementos más largos que ustedes van a tener. Esto me dijo Irma que lo iba a subir a su página. Quiero platicar otras cosas. Esta, por ejemplo. Esto es interesante. En la época que empecé a trabajar ya como ingeniero social con el rollo de redes, pues empecé a conocer gente de diferentes partes de América Latina. Todo esto, por cierto, nada más como anécdota, todo esto empezó con aquello que era la educación para adultos, que Paulo Freire, que no sé qué historias. Por ahí fue una de las puertas por las cuales entré a estos cuentos. Y me encontré a una asociación que trabajaba con redes, era una asociación civil, que tenía proyectos públicos y también con empresa privada, que sigue vigente hasta la fecha en Argentina. Y esta noción es una noción que viene de una física, Denis Dagmanovich. Es una física, no es una socióloga, no es una pedagoga, es una física platicando con una trabajadora social y de pronto sacan este concepto. La red vinculada y la red nocional. Esto es muy importante. Yo lo sintetizo en eso de red en sí, red para sí, que venía de mi educación marxista. Entonces, las redes vinculares son como invisibles, son inconscientes, son las redes en las que estamos. Y en cambio la red nocional son las redes que se dan cuenta que son redes. Entonces hay una enorme diferencia entre una y otra. Y hay complicaciones en los dos estatus, entre ser una red solamente vincular o ser una red nocional. Una red nocional, para empezar, al saberse red, inmediatamente puede hacer, como veíamos antes y vamos a ver también después, un cálculo de recursos. O sea, quiénes somos, qué sabemos, qué tenemos, qué podemos hacer juntos. En cambio, una red vincular ni siquiera tiene claro quiénes somos, dónde estamos, con qué contamos. Y entonces un primer trabajo que hay que hacer cuando uno trabaja interviniendo redes sociales es que la gente se dé cuenta de todo el capital social que le dispone. Otro conceptito de otro sociólogo importante también contemporáneo, postmodernón y no tanto, Pierre Bourdieu, un francés. Capital social. ¿Con qué contamos? Mi comadre Angélica, que tiene un centro cultural y es una promotora ecológica allá por Colima, a las orillas del volcán, dice que tiene un dicho al revés de aquello de Ávila Camacho, se lo han atrevido otros, de que nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos, ¿no? Decía la frase, el dicho. Y entonces ella decía, más vale un puño de amigos que 50,000 pesos en la mano. De hecho, que aplica de manera muy simpática en diferentes situaciones, porque ella es una practicante de las redes nocionales. Para poder hacer trabajo de ecología, ella necesita saber necesita que la gente se dé cuenta que o ella hace las cosas o nadie las va a hacer. Y dos, que se dé cuenta que si se da cuenta, además se siente muy bien. Es riquísimo darse cuenta de que no somos machos, pero somos muchos. Es una sensación maravillosa, decir, no estoy solo, estoy junto. En mi tesis de doctorado de principios de los 80, trabajando en barrios populares de la Panza del Distrito Federal, o sea, toda la parte que va hacia la zona rural, en la tipología aparecían claramente figuras de actores y de agrupaciones populares donde lo importante, siguiendo a Larisa Lobnitz, eran las redes y otra donde lo importante eran los individuos. Y los individuos eran las personas, las figuras populares más individuales, eran las personas más tristes y más peligrosas. Porque
porque comieron gallo, como se dice, siempre están a la defensiva, han sido golpeadas, son golpeadores, todo les da miedo, tienen que agredir antes de ser agredidos, y en mucho se debe a que no tienen colchón en el cual caer en blandito, y lo saben o lo creen. Y en cambio la gente que tiene colchones por todos lados es más suave, es más tranquila, es más amable, tiene mejor sentido del humor, se siente mejor. Y unos y otros no saben por qué son así, y unos y otros piensan que la vida es así. No, la vida es una mierda. Sí, tienes razón. No, la vida está bien. Todo está muy complicado. Pues ahí la vamos llevando. Dices, pues, usted es un idiota. Tú eres un amargado. Bueno, muy complicado. De estas figuras que son estrictamente vinculares, irlos moviendo hacia la parte nocional y decir, no, espérate, vamos viendo quiénes somos, dónde estamos, todo lo que tenemos y lo que podemos hacer. Aprendizaje también que tuve clarísimo en mi trayectoria previa en comunidades cristianas de base. Entonces, ¿y ahora? Me voy a ir a la definición sintética. Aquí está. Esta es la definición de Fundared, que era la asociación esta que les digo que me encontré en Argentina, que trabajan básicamente en barrios y en pueblos a partir de una figura que es bastante técnica y inteligente, la decisión de escuela y dispensario médico. Un tercer elemento con el que trabajé en Colombia y también he trabajado acá en México es la parroquia, porque son 3 lugares donde se junta la gente, son claves en la organización social. Digamos que para hacer proyecto de intervención de redes, tendríamos entrar por el aparato médico, entrar por el aparato escolar y entrar por la iglesia, serían los 3 grandes frentes de organización comunitaria o de configuración de redes que tenemos a la mano. Entonces esta gente trabaja con 2 de 3 para sacarnos el rollo de la iglesia, que es complicado por otras razones. Lo otro es más civil, digamos, más laico. Sistema abierto que a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes con integrantes de otros grupos sociales, esto es muy importante, insisto, la figura de cerrado abierto, la figura de sistema abierto. No es yo me voy a proteger, voy a hacer una gran familia, nosotros. Tengo un historial de fracasos de intervención de red, porque en la medida que la gente se va haciendo nocional, se va empoderando, se va distanciando de los que no están dentro del proceso. Tengo confianza en estos, pero en esos no, porque esos no los conozco, porque esos están afuera, no piensan como yo, y entonces empieza a ser como secta. Y hay un rollo de dentro fuera que perjudica mucho. Entonces, el mantener flexible, abierta esta configuración del dentro-fuera, incluso que la gente se dé cuenta que es importante estar conectado hacia afuera. Siempre hay gente más, por ejemplo, en el metabolismo hay gente que tiene un metabolismo más abierto que otros, pero cuando toda la comunidad ya está cerrada, entonces ya es una secta y ya es muy difícil modificar aquello. Entonces, y la segunda parte, que es potencializar los recursos que se poseen, es un elemento muy interesante, porque en el rollo de es que estamos muy pobres, es que no tenemos nada, es que estamos educados, es que no sé qué, ya pues se apaga la luz, vamos, ya se acabó, no hay nada que hacer. Al decir, siempre tienes algo y mucho más de lo que piensas y lo puedes potenciar. Entonces este rollo de ver la riqueza que uno tiene simplemente por estar de pie y con tiempo hacia adelante, wow, ya, todo es posible. Entonces es un rollo de ver el medio lleno, ¿no? en la configuración incluso de las peores situaciones. Entonces esa evaluación de los recursos es clave. Incluyendo, pues, digamos, yo esto no lo he trabajado en medios escolares, como lo que van a hacer ustedes o les va a platicar Jorge, pero es lo mismo. Quizás voy a hacer algún comentario que no les va a gustar sobre mi evaluación de las situaciones escolares. Sobre esto, por ejemplo, de somos... contamos unos con otros, cuántos recursos tenemos. En los trabajos que he hecho de intervención en formación básicamente de comunidades académicas, de profesores como ustedes, el centro del cual se parte socioanalíticamente, técnica que voy a nombrar por lo menos más adelante, es todo mundo se queja, todo está mal, la institución es un chupasangre. Es una cosa horrible, que realmente es cierto, por otros lados.
pero no porque eso suceda, no se puede hacer nada. Entonces, y en buena medida, como el niño golpeador del bullying, el golpeador existe hasta que alguien le dice, oye, espérate, ¿dónde te duele? Entonces me duele aquí. Eso era todo, muy bien, ya, se acabó el golpeador. Entonces, si hay una institución chupasangre, es decirle, no, espérate. Y entonces vamos platicando de otra manera y la cosa puede cambiar. Es un decir, que no suene a grilla, que yo ni conozco cómo funcionan acá las cosas. Le entramos a la segunda parte, que por lo que estoy viendo tiene que ser muy breve. Esto es clave. Voy a verlo en términos generales, que es lo que me toca. El concepto básico de la figura de comunidad que hemos tocado antes, en el rollo premoderno hacia lo moderno, es el estamento. ¿Cuál es la cualidad básica del estamento? El que nace para la maceta nunca pasa del corredor. Eso es estamento. Es lo fijo, lo inmóvil, lo que no puede cambiar. Pero no porque no quieras, es que no se puede. Son las castas. Es lo que tenemos más parecido a figuras estamentales, y eso han trabajado los antropólogos políticos mucho en este país, son nuestros grupos indígenas. El que nació indígena ya se amoló. Tiene que vivir eso y morirse en eso. Entonces, antes toda la vida social, toda la ecología social era estamental, toda. El gran fenómeno de la modernidad, por la razón por la cual nace la sociología, es porque la gente se empieza a mover. Y el que nació en este lugar, de pronto, 20 o 30 años después, ya está en este. ¿Y tú qué haces ahí? Regrésate a donde eres. Ya no se puede. Y se empieza a mover todo el mundo. Y ahí aparecen las clases sociales. El concepto de clase social, desde un punto de vista sociológico, nace porque hay movilidad entre los estamentos en un primer momento. En un segundo momento, la figura de clase es una figura siempre dinámica. Es una discusión que tengo con mis amigos de AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de mercado, las agencias de investigación privadas, que todos sus indicadores socioeconómicos, les acabo de hacer un trabajo este mismo año, con crítica a sus esquemas de indicadores socioeconómicos, que son estamentales. No, pero no es nuestra intención. Pues no es tu intención, pero terminas haciéndolo estamentalmente, como si el país viviera en una foto, donde hubiera una clase baja que no se mueve, una clase media que no se mueve, una clase media 3.2 que no se mueve, y como que si todo el mundo no se moviera. Y entonces esa es la crítica a la inteligencia que observa esto. Pero y del otro lado, del lado de ustedes, pues sucede algo parecido. De pronto ustedes pueden sentirse viviendo de una manera estamental. Abusados, ya tenemos más de 2 siglos en la modernidad. Eso ya no es parte de nuestra configuración ecológica básica. La gente se mueve. Y tan se mueve que tenemos ricos que empobrecen y pobres que enriquecen. Pero no me ha tocado a mí. Pues ponte buzo. Entonces, esta figura de clases sociales es importante. Entonces, el análisis de clases, tanto marxista, que plantea elementos dinámicos con cierto elemento, y el análisis dinámico de otro orden, se colapsa cuando no tenemos metodologías públicas, populares, de cómo se dan estos movimientos. Y cuando llega a haber alguna manera por ejemplo, de movilidad, si estudio, obtengo un trabajo, tengo un salario, voy a tener una casa, no sé qué. Este programa es un programa que no se cumple del todo y nos trae problemas a todos. ¿Cuántas otras posibilidades metodológicas tenemos para construirnos socialmente en nuestros proyectos de movilidad? Movilidad individual y movilidad grupal. Este es un tema central de la ingeniería social. Y en el caso de las redes, y como ya me tocaron la campana, es un dicho que yo heredé de mis viejos, porque había un programa en la XCW donde la gente era aficionados, se ponía a cantar, y el que ya chafiaba le tocaba la campana. Pero eso yo creo que todos lo entendieron, pero ni yo lo viví, yo si lo viví no me acuerdo. Entonces el Cristaquis, que ya no lo vamos a ver, lo que más importa de todo esto es el último punto.
La red tiene una vida propia. Christakis ha llegado a estudiar ciudades norteamericanas de, digamos, 500,000 de habitantes, y en lugar de hablar de clases sociales, dice, en esta ciudad hay 4 configuraciones de redes básicas, que tienen como si fueran un sistema, una galaxia, tienen un cierto núcleo, tienen un cierto metabolismo, tienen una cierta velocidad, tienen una cierta periferia, y se entrelazan como si estuvieran entrando en contacto huracanes, y entran en contacto de manera estable, termodinámica, y en otros puntos se colapsan, chocan, y en otros puntos no. Incluso suman energías y dinamismos que permiten impulsar a la totalidad de la ciudad. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Por fin! Por fin salimos de las lecturas estas estamentales sociológicas, y el proyecto de la modernidad sociológica, que era de qué hacemos, cómo entendemos el movimiento social, ya tiene instrumentos. Y la red, las nuevas figuras de red, con algoritmos matemáticos, con figuras traídas de la física, actualizadas, termodinámicas, nos permiten observar todos estos movimientos, como los que les acabo de mencionar. Muy interesante. Oigan, y por ejemplo, en esta universidad se podía hacer una figura semejante igual. Podemos trabajar con elementos de sociometría, lo de Moreno, el sociólogo, aquel famoso, loco, raro, con sus metodologías extrañas para hacer representaciones de lo social, y empezar a ver cuáles son las diferentes como remolinitos de organizaciones de redes, cuáles son sus centros, sus ejes, cuáles son las que están chocando y tensionando algo que puede debilitarlos o puede hacer estallar todo el sistema, cuáles son las que están colaborando y están jalando toda la ecología en cierto sentido. ¿Es el mejor sentido? ¿Es el que más conviene? ¿Es el que más energía y de mejor manera la aprovecha y la metaboliza? ¿O está saliendo muy caro eso? ¡Wow! Sí se puede, claro que se puede, gracias a la figura de las redes. Y bueno, esto era lo de Facebook, que ya no lo vimos, en lo que ya mencioné, pero yo creo que con Jorge van a ver estas cosas. Y lo de ingeniería, esta es una figura que viene de un prospectivista, que a mí me encantan esa gente y hay que estar al tanto. Hay pocos lugares de estudios de prospectiva en el país, aunque ya tenemos una asociación mexicana de investigación prospectiva, donde hay académicos, políticos, gente de todo tipo. Tienen las oficinas centrales, están por la colonia Roma en la Ciudad de México, y no estaría mal que empezáramos a tener como sucursales, ¿no?, en diferentes partes del país. Entonces, mundo, cibermundo, hipermundo. ¿Cuál es el mundo? El mundo es todo lo que existía o existe antes de que apareciera el ciberespacio. O sea, las redes sociales de la familia, de los amigos, esas de las que hablaba Espec y la gente de la terapia de red comunitaria, o la gente de Fundared. Luego aparece el cibermundo, son esas redes sociales en el ciberespacio, los servicios de redes, donde Facebook o Twitter son los que son los dueños del balón en este momento. Entonces, el tercer concepto es el que es el complicado, el hipermundo. ¿Cómo se relacionan eso que está pasando en el cibermundo con eso que está pasando en el cibermundo, que no es ni una cosa ni otra? ¿Y qué pasa en un lado que no pasa en el otro? Es decir, hay configuraciones propias de metabolismos de cierta autonomía, algo parecido como a identidades constructivas de mundo y cibermundo, que las hacen cosas separadas. Puede ser, es parte de la agenda de lo que hay que investigar. Pero lo más interesante es lo tercero: se traslapan, coinciden y se afectan. Es en ese punto que les digo que, aunque ustedes no pasen 2 o 3 horas en el ciberespacio, están afectadas por las 2 o 3 horas que se pasan otros con los que ustedes entran en contacto. Somos las redes en las que convivimos, y hay que empezar a entender, ya no pudimos ver lo de Christakis, que nosotros tenemos libertad para decidir con quién nos enredamos, y nosotros también estamos determinados estructuralmente por las redes de las que formamos parte, y todo esto es una dinámica en sí misma de redes en el mundo, en el cibermundo, y en esa tercera configuración que es la interacción entre los dos espacios, que es lo que lo hace más interesante. La figura de las cibermamás. Las cibermamás, vamos a suponer que viven en el mundo. Tienen hijos que también viven en el mundo, pero que
tienen contacto con un cibermundo con el cual ya no tienen contacto. Entonces estas mamás, estas cibermamás dicen, me urge configurar, como dirá Goffman, un marco de experiencia, frame analysis, un marco de experiencia, que así como yo veo un muchacho y como va vestido decir, está pasando esto, o llego a una fiesta y por lo que veo tengo algo que dice, clic, está pasando esto, necesito tener algo parecido que actúe de manera inmediata, de manera constructiva, perceptual, el marco de experiencia a la Goffman, que me diga, casi por la manera que camina frente a mí mi hijo, decir, está pasando tal cosa por algo que pasó en el ciberespacio. O sea, denme experiencia y marcos de experiencia. ¿Cómo organizo todo esto que está pasando? ¿Cómo agilizo mi percepción? ¿Qué información necesito saber? ¿Qué necesito hacer? ¿Necesito pasarme 10 horas en el ciberespacio? No, o con estar una, y si me dicen qué es lo que tengo que ver, qué es lo que tengo que sentir, de qué manera tengo que vivirlo, y además la práctica y la experiencia, pero esto, cibermundo. Por eso soy una potencial cibermamá. Necesito saber cómo se conecta, cómo se organiza todo esto. Y lo mismo pasa con ustedes. Ahora que venga Jorge, les va a decir algo parecido a eso. A ver, profesores, ¿cómo andan ustedes en su experiencia de cibermundo? Pero sobre todo, ¿cómo andan en su experiencia de hipermundo? Porque su experiencia de cibermundo es algo así como, es una pendejada eso, es que la verdad yo no quiero perder el tiempo en esto de Facebook, es una tontería. Entonces tu hipermundo es así, pero casi, no hay hipermundo. Vives en el prejuicio, vives en la distancia, en el alejamiento, no te enteras de nada. No, ¿qué no voy a enterar? Yo exactamente, sé que es una tontería. Tenemos problemas gravísimos. Es como lo de Alcohólicos Anónimos, pues no hay que reconocer que eres un alcohólico. ¿Sabes qué? No tengo hipermundo, soy Jesús Galindo y no tengo hipermundo. Entonces ya empecemos a platicar cómo le hacemos para incorporarnos a esto, a esta dinámica, porque ese es el escenario básico de nuestra vida contemporánea y para ustedes más, por profesores universitarios, por el tipo de estudiantes que tienen y a la experiencia, las millas que tienen de ventaja sobre ustedes en estos aspectos. Bueno, había más cosas, pero esto era del último punto lo que más me interesaba comentar para dar el brinco a lo que van a ver con Jorge. Señores servidos. Gracias, doctor. Abrimos el espacio para hacerles llegar sus preguntas y para eso nos va a hacer favor de dar lectura a las mismas la maestra Rosario Ortiz. Gracias. Bueno, me voy a permitir hacerle llegar las preguntas que nuestros maestros que nos acompañan el día de hoy le hacen a usted de estas preguntas. Son muchísimas las preguntas, pero podríamos ubicarlas en algunas líneas. Hay preguntas que tienen relación con el uso didáctico de las redes que las voy a postergar para nuestro siguiente ponente, que ya se encuentra por aquí, y que él es quien nos va a hablar del uso didáctico de las redes. Entonces, a quienes preguntaron sobre Twitter, Facebook, etcétera, bueno, lo haremos al maestro Hidalgo. Para el doctor Galindo, nos preguntan que si existe un plan, que si detrás de esto de las redes sociales hay un plan intencional, ¿qué va a suceder? Y si hay esa intencionalidad, ¿qué podemos hacer nosotros para enfrentar o subirnos a eso? No sé cómo interpretar la pregunta. Lo primero que sentí es, ¿hay un complot? A lo mejor sí, pero no sé. Les comentaré algo que está en la parte de Facebook que no vimos. De los estudios que hay sobre redes sociales, hay varios conceptos que me han llamado particularmente la atención. Tomar esa agenda para darle su seguimiento acá en nuestro entorno. Y uno de los que más me interesa es el concepto de arquitectura. Voy a poner un ejemplo nada más de Facebook. La arquitectura es el diseño, el software,
de la plataforma, del servicio de redes. Por ejemplo, en el caso de Facebook, mucha gente se queja de que hay una operación donde si uno le gusta algo que está ahí, hay una manita de me gusta. Pero ¿por qué no hay manita de que no me gusta? Es por la arquitectura, porque el diseño de Facebook fue hecho para que fuera cool, para que fuera agradable, para que no fuera un lugar para que la gente se agarrara a trancazos o se peleara, sino al contrario, que fue un lugar donde la gente se sintiera bien, se sintiera a gusto. Si uno revisa bloggings, por ejemplo, de españoles, que son los que yo he revisado, esa gente que no tengan manitas se pelean, discuten, polemizan, se insultan. Y en cambio, en lo que he revisado hasta la fecha, aquí en México, aunque hay momentos de pleito, no sucede así. En Estados Unidos no se insultan como se insultan los españoles, pero sí discuten más de lo que discutimos nosotros. Entonces la figura es, ¿puede la arquitectura formatear nuestras normas pragmáticas en sentido de guiar nuestras acciones de alguna manera, por ejemplo, para inhibir nuestras formas previas a eso, de pelearnos, de siempre estar viendo a ver a quién todos nos joden, a ver a quién jodemos, o más bien inhibir eso y promover, reforzar la parte que tenemos como de gente amable, disfrutando las cosas. Sí, esa es la inteligencia del diseño. Y en ese sentido, tenemos mucho todavía por aprender de la nueva pragmática, la ciberpragmática. ¿Qué es lo que podemos formatear a nivel de diseño en el ciberespacio, en el sentido de la parte de interacción social, que favorezca, digamos, nuestro lado más amable, nuestro lado más creativo, nuestro lado más empático? Esta palabra es clave en las relaciones sociales, y no que signifique lo peor de nosotros. En uno de los ejemplos que iba a poner, el fútbol, se los pongo rápido, trabajando en ingeniería del fútbol. Entonces, la situación es, el fútbol es una tecnología, no es un deporte como una cosa ahí extraña, no, el deporte es una tecnología diseñada en la modernidad para convertir a guerreros asesinos en parlamentarios dialogantes. Y sucedió primero en Inglaterra y luego en Francia. Eso es el deporte. En el caso del fútbol es algo que hay roce, sin embargo hay normas. Y básicamente a lo que te enseña como tecnología es a controlarte, a tener control sobre ti mismo y tener control colectivo. Colectivo, te formatea como red, colaborar, cooperar, ser uno con otros. Es una tecnología impresionantemente eficaz. Entonces, ahora, como tenemos individualistas, no, todos tienen que ser Messi, que no sé qué. No, señores, el fútbol no es Messi. El fútbol es un equipo de gente que se autocontrola y se enchufa a ser un todo y no ser individualmente. ¡Wow! Entonces, usémosla para lo que fue diseñada, aprovechémosla para lo que fue diseñada. Como ven ustedes, es una arquitectura de vida social, que de esto es mío, no, que no es mío, pum, 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 pum. Primero vamos a jugar fútbol y luego ya vemos de quién es. Te formatea, te cambia las cosas. Eso es ingeniería social. Entonces, Facebook es, vamos a decir, los servicios de redes tipo Facebook. Me gusta Facebook más en ese sentido que Twitter. Twitter está más en el formato de individualismo, mucho más formateada en el individualismo. Facebook no. Facebook es para que la gente forme grupos. ¿Y el por qué hay tanto viejo que se ha metido a Facebook en todo el mundo, como les he dicho hace rato? Porque van a Facebook a recuperar su pasado, a buscar a sus amigos, a sus compañeros, a convivir con sus familiares que están lejos. Por eso yo estoy en mi pequeño observatorio que tengo sobre Facebook, estoy viendo en qué momento lo van a descubrir los migrantes, que hay un montón en este país, y de pronto las primeras familias, como familias totales, todos los niños, los sobrinitos, la abuelita, todos, que van a conocer Facebook desde mi punto de vista, van a ser los migrantes del otro lado, y de ahí se va a seguir. Es decir, la arquitectura de Facebook nos va a alcanzar. Los usos que están haciendo de Facebook nuestros jóvenes son los usos como de chatear y luego me meto a Facebook. No, Facebook no es para chatear. Facebook es para formar comunidad en el ciberespacio. Para eso la están usando millones de personas en el mundo y nosotros vamos a llegar a eso. Van a ver, si no.
Gracias. Hay una serie de preguntas vinculadas en cuanto a qué consecuencias sociales provoca el uso de redes sociales en lo que se refiere a las relaciones cara a cara, los valores, la identidad y los problemas sociales como el narcotráfico y el que los estudiantes se la pasen en el espacio cibernético. Y con que haya malaria. Hace un momento nombré de una manera sutil, pero pensé que directa, cuidado con los prejuicios. Necesitamos una especie como de vigilancia moral sobre nuestros prejuicios. Y hace un instante nombraba el ámbito de donde se da esta vigilancia, la empatía, la pregunta por el otro, ponerme en lugar del otro, interesarme quién es el otro, enriquecerme por quién es el otro, saber que el otro es, como decía hace rato, un recurso impresionante para los dos. El otro es un recurso impresionante para lo que juntos podemos hacer. Esto requiere un reforzamiento especial. Está ahí, como les decía yo, no podemos hablar español, no podríamos vestirnos y comer si no hubiera sido por algo que es en otro nivel, en una graduación de relación con el otro, nuestra educación, la manera, lo que imitamos, Entonces ahí está, forma parte de nosotros. Entonces se trata como de gradiente, vamos potenciando este cuento. Entonces, dicho esto, entonces viene el asunto, es el prejuicio. No, es que las nuevas tecnologías, estar en internet a los niños los estupidiza. No, es que la televisión estupidiza. No, a ver, vamos con calma. La gente que trabaja con efectos de televisión, bajo una agenda que tiene un prejuicio moral sobre el asunto, tenemos 50 años deshojando la margarita. Sí producen violencia, no producen violencia. Sí producen violencia, no producen violencia. Todo es según el color de cristal con el que se mira. Uno ve lo que quiere ver. En los estudios más técnicos, menos prejuiciados, básicamente lo que desde los años 60, desde los años 50, finales de los 50, principios de los 60, Clapper, gran maestro del efecto de los medios, de la televisión. El vato dice algo, una verdad que es evidente. Los medios no producen nada, refuerzan. Y entonces, si usted era un idiota, lo hacen más idiota. Pues, ¿qué le voy a hacer? No me eche la culpa, que yo soy el responsable. Entonces, cuando se descubre esto, aparecen las primeras ingenierías de intervención en el asunto en un gran campo de trabajo sobre los medios, que es la recepción activa, la recepción crítica, las comunidades de recepción, la educación, la pedagogía. En Pátzcuaro, en el CREFAL, desde prácticamente los años 70 se están trabajando sobre estas figuras pedagógicas de la recepción crítica. Entonces, quiere decir que si yo veo la televisión, descubrieron los ingleses, no creo todo lo que dicen, siempre tengo una resistencia que se va menguando. Es un asunto que es, dependiendo de qué tanta empatía tenga con lo que estoy viendo, me la creo o no me la creo, pero siempre hay una especie de resistencia. Entonces los de recepción dicen, bueno, entonces me monto sobre este rollo. Entonces no es de que no estés de acuerdo con nada, como la figura aquella de Selig, ¿vieron la película de Woody Allen? Que era un tipo que era tan empático, que si está hablando con un músico de jazz, terminaba convirtiéndose en un músico de jazz. Si está hablando con un alpinista, se convirtió en un alpinista. Entonces va con un psiquiatra, que es Mia Farrow, que lo ayuda, y entonces es lo contrario, ya no está de acuerdo con nadie. Es absolutamente independiente y autónomo, y entonces no está de acuerdo con nadie, se va al otro extremo. Es una película preciosa respecto a este tema de la empatía. Entonces, observar lo que sucede, sabemos menos de lo que creemos, de lo que está sucediendo. Y cómo tenemos que intervenir en eso que sucede, tenemos mucho que aprender. Pero bueno, si la agenda está tan cargada de necesidades hacia adelante, entonces los recursos, espérense, es como lastre, aligérense, ¿no? Coman Olbrano, algo, quítense eso de encima,
para enfrentarse de manera más ligera a todas esas cosas que tenemos que preguntarnos, observar y atender. Pero cuidado con los prejuicios. Tomé este elemento del prejuicio nada más para dar una respuesta global, aunque hay muchas cosas ahí en lo que me comentaba la compañera. Bueno, con lo que acaba de decir el doctor, creo que se contestan varias preguntas acerca de estos prejuicios, como qué tan peligroso es estar en la red, se pierde la identidad,